de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta vez le traigo lo que es un programa en Java. Este ejercicio lo descargué en internet. Me da solamente el enunciado y me pide que lo desarrolle. Bueno, en sí es un programa en Java sobre una pequeña orquesta. Bueno, lo que debemos analizar primero, en este caso nos están dando lo que es una jerarquía del programa. En este caso hay una jerarquía de clases. Primero tenemos que analizar esto. Tenemos una clase instrumento. En este caso, esta clase instrumento vendría a ser la clase padre, ya que aquí abajo, estas clases que están aquí como cuerdas, percusión y la clase viento vendría a ser hijas de la clase instrumento. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Y también hay algo aquí en medio, lo que es una interfaz. Esto tiene un método llamado ¿qué instrumento eres? Bueno, hasta ahora tenemos claro que hay una clase padre y tres clases hijas. Bueno, como en la clase padre tenemos lo que son atributos, tenemos en este caso lo que es sonido, nombre y precio, y además tenemos dos métodos, un método, en este caso uno solo, que es el afinar, que es abstracto, y una variable estática llamada número de instrumento. Bueno, el método afinar es un método abstracto y por ende, si una clase tiene un método abstracto, la clase en sí se convierte en una clase abstracta. Por ende, tenemos que nuestra clase instrumento va a ser abstracta solo porque el método, o basta que haya un método que sea abstracto, automáticamente la clase se hace abstracta. Bueno, ya como hemos analizado esta parte, vamos a ir paso a paso explicando el desarrollo del programa. Bueno, en este caso nos pide primeramente que creemos la clase de lo que es instrumento. Esta clase va a ser una clase abstracta. Ya vimos por qué, porque uno de sus métodos, en este caso el método afinar, es abstracto y por ende la clase se hace abstracta. Y además nos pide que se declare variables. En este caso el sonido, un string, nos está dando ya de una vez los tipos de datos. Dice que trata de reproducir el sonido correspondiente al instrumento. Nos pide el nombre, el precio y una variable número de instrumentos, que sería nuestra variable estática, que son los que están aquí. Todos estos atributos que están aquí están definidos acá. Bueno, nos pide también que creemos un constructor. Aquí un constructor en el que se hereda lo siguiente. Este constructor va a ser el que donde van a mandar lo que son los atributos, las clases hijas, que son estas que están aquí. Estas aquí van a mandar todos esos datos a la clase padre. Bueno, para eso es el constructor, y un método voy a afinar, que es el método abstracto que tenemos aquí en la clase principal o clase padre. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? El método afinar se trata de un método para afinar los instrumentos de la orquesta. Básicamente emite de alguna manera el sonido propio del instrumento. Es decir, el método afinar me va a retornar solamente lo que es el sonido correspondiente de cada uno de los instrumentos. Bueno, vamos a ir paso a paso aquí. Vamos a comenzar lo que es la clase instrumento, que es nuestra clase padre, la primerita. Bueno, nos pide que tengamos ¿cuántos atributos? Son 4 atributos. Bueno, eso es lo primero que vamos a hacer. Aquí nos están dando los tipos de datos que deben tener cada uno. En este caso la variable sonido, tipo de datos string, el nombre string, el precio doble y el número de instrumentos, que es una variable estática de tipo entero. Bueno, nos vamos al programa en sí, Java NetBeans. Para comenzar a programar podemos hacerlo en librerías, sería lo más recomendable. Y un paquete, pues en este caso yo le puse instrumentos, ustedes le pueden poner cualquier nombre. Bueno, aquí tenemos lo que es la clase padre, en este caso instrumento.
se llama instrumento. Bueno, aquí tenemos los atributos, en este caso sonido, nombre y precio, y el número de instrumentos, que nos pide que declaremos en el enunciado. Aquí nos pide que va a tener estos atributos y un método afinar. Bueno, el constructor parametrizado, que este es el constructor que va a recibir lo que son los parámetros que son recibidos por las clases hijas, se van a almacenar aquí. Y como vamos a aplicar herencia, es decir, estas clases que están aquí, cada una de estas, la cuerda, percusión y clase viento, van a tener acceso a lo que son los atributos de la clase, en este caso la clase padre, porque ellos están heredando todo, tanto atributos como métodos que tenga la clase, van a heredar cada una de estas clases hijas. Por ende, si queremos queremos poder acceder a los datos, debemos necesariamente poner lo que son ponerle lo que son propiedades de lectura a estos tres métodos, a estos tres atributos, para que puedan acceder a ellos desde las otras clases. Necesariamente tenemos que aplicar lo que son propiedades de lectura para que se puedan leer desde las otras clases. Bueno, aquí tenemos un método, el afinar, que es el que tenemos aquí. Como es abstracto, este se va a implementar en las otras clases y solamente lo declaramos, nada más. Bueno, aquí hemos declarado, como nos pide el enunciado, nuestras cuatro atributos, de caso precio, nombre y sonido, con los tipos de datos que me pide. Y una variable estática, de caso número de instrumentos, de tipo entero, el constructor el que va a recibir los parámetros de las clases hijas y las propiedades de lectura, en este caso de los tres atributos, para que yo pueda sí acceder a esta información que tengo aquí por medio de las otras clases que más adelante las vamos a seguir analizando. Y la declaración del método, el método abstracto, que es afinar, que se va a implementar en cada una de las clases hijas. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos lo que es la clase instrumento. ¿Qué más nos pide aquí? La interfaz identificable. La interfaz va a tener lo que es un método string, de tipo de string. ¿Qué instrumento eres? El método en sí, para los instrumentos que son de viento, si es de metal o no, y para los demás solamente lo que son, por ejemplo, va a decir qué instrumento es, cuánto cuesta y a qué categoría pertenece. Eso es lo que va a retornar este método de aquí. Como es una interfaz, lo que procedemos a hacer es a crear la interfaz aquí. En este caso ya la tengo creada. Aquí tengo public interface identificable y tenemos declarado el método que se va a implementar asimismo en todas las clases hijas, porque es como nos pide aquí, nos indica la jerarquía de la clase. Esta interfaz se va a implementar tanto en las tres clases, tanto cuerda, percusión y viento. Asimismo van a heredar los atributos y los métodos de la clase instrumento. Bueno, tenemos ya lo que es creada ya la clase instrumento y la interfaz identificable, que es como tenemos aquí. Bueno, ahora hemos avanzado hasta aquí, identificable, y ahora nos pide crear una clase viento. Recordemos que cada una de estas clases son convencionales, no son ejecutoras, eso hay que tener en cuenta. Bueno, nos pide ahora que creemos lo que es la clase viento. Dice: en la clase viento desciende de instrumentos e implementa la interfaz independiente. Si usted se da cuenta en la jerarquía, viento va a heredar lo que tiene la clase instrumento. Por tal razón desciende de la clase viento, de la clase instrumento, la clase viento. Es decir, tenemos que declarar que la clase viento se extiende de la clase instrumento, al igual que
debemos implementar esta interfaz en cada una de estas clases. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la clase viento. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos extendiendo, estamos aplicando herencia a la clase instrumento y estamos implementando la interfaz, que en este caso se llama identificable, que es la que tenemos aquí. Cada una de estas, cada una de las clases hijas va a heredar y a implementar la interfaz. Bueno, seguimos aquí con el enunciado. Nos dice, define una variable miembro de tipo booleana llamada esmetal. Como su mismo nombre sugiere, esta variable indica si el instrumento de viento correspondiente es de metal, como por ejemplo la trompeta y el trombón, o de madera como flauta y golpe. Bueno, nos está pidiendo que declaremos una variable tipo booleana que se llame es de metal. En sí, esta variable lo que va a hacer es simplemente identificar si que es de metal o no, nada más. Bueno, ya vamos a ver la declaración del programa. ¿Qué más nos pide? Nos pide que además dos variables miembros estáticos de tipo entero llamadas número de instrumento de viento de metal y número de instrumento de viento de madera. Bueno, esto es decir, si este atributo es verdadero, se va a aumentar en lo que son los instrumentos de metal. Caso contrario, se sobreentiende que es un instrumento de madera. En este caso se va a aumentar ahora ya no el de metal, sino el de madera. Bueno, la clase viento debe definir los métodos siguientes: un método constructor que reciba los valores de los 4 miembros, las 3 que hereda, en este caso de la clase instrumento, y el atributo es de metal también, que va a recibir como parámetro, sea verdadero o falso, es decir, si que es de metal o no. Tenemos el método que instrumento eres, que es declarado por la interfaz. Este método ya debemos declararlo tal y cual como tenemos en la interfaz, porque estamos implementándola, y si no la agregamos, el programa nos va a botar un error de que necesariamente debemos asignarla a la clase. Bueno, tenemos el método void. También este método es de la clase padre, Esta es la que se está extendiendo, se está heredando. Ya, bueno, vamos a ver la clase viento. Estamos en este caso aquí aplicando lo que es herencia, estamos extendiendo instrumento y a su vez estamos implementando la interfaz, que es esta de aquí. Bueno, aquí tenemos nuestra variable que nos pide que declaremos es de metal. Este atributo va a determinar solamente si es de metal o no el instrumento que es ingresado por, en este caso, el usuario, y nuestras dos variables estáticas que se van a ir acumulando según los datos que me dé el usuario, si que es de metal o no. Si es de metal, se va a aumentar lo que es el instrumento de metal a 1, y si no es de metal, se va a incrementar de 1 en 1 lo que es el viento de madera. Bueno, nos pide un método constructor. En este caso aquí tenemos nuestro método constructor, que va a enviar, va a recibir los parámetros a esta clase y los va a enviar a la clase padre, que en el caso acá el sonido, el nombre, el precio, y se va a almacenar eje metal. También se va a pedir que se le ingrese al usuario, sea verdadero o falso, y se va a almacenar en este atributo. Y aquí tenemos lo que es el método que es implementado de la interfaz, que necesariamente debemos aplicarlo una vez que apliquemos la implementación. Bueno, este método de sí lo que hace es simplemente mandar un mensaje en sí, dando información del instrumento, es decir, a qué categoría pertenece, el nombre, el sonido y su precio. Por tal razón, recordemos que el usuario va a mandar los parámetros. Por tal razón, si es verdadero de que es de metal, se va a aumentar en 1 el número de instrumento de metal. Caso contrario, si no es de metal, ¿qué sería entonces? Sería un instrumento de madera. Por tal razón, se va a aumentar de 1 en 1
los instrumentos de madera en caso de que no sea de metal. Y sí, el mensaje es el mismo, solamente que en el caso contrario se va a aumentar de 1 en 1 nuestra otra variable estática, dependiendo del objeto que haya ingresado el usuario. Bueno, tenemos la salida. En este caso aquí da información del instrumento. Aquí es algo importante porque recordemos que estamos aplicando herencia aquí por medio de instrumento, y por tal razón, para nosotros poder acceder a los datos que hemos enviado a la clase padre por medio de la palabra super, debemos en la clase instrumento haber declarado propiedades de lectura para que nosotros podamos llamarla desde esta clase y poder tener acceso. Si no, en caso contrario, si no declaramos propiedades de lectura, no podremos tener acceso a esa información. Bueno, aquí estamos llamando a lo que es estamos leyendo el nombre que está en la clase instrumento, porque no la tengo declarada aquí, si ustedes se dan cuenta. Estos atributos están en la clase padre, por tal razón se ha declarado propiedades de lectura para yo poder tener acceso a esos datos. Estamos leyendo el nombre aquí en este caso, el sonido y el precio, que son ingresados por el usuario. Asimismo, en caso contrario, lo único que cambia es el número de instrumentos de madera, que se aumenta en 1 en caso de no ser de metal. En sí el mensaje es el mismo, solo lo único que cambia es el incremento nada más. Y como es de tipo string, necesariamente debemos retornar una cadena de caracteres. En este caso va a ser salida, porque en salida se está almacenando lo que es toda la información de este caso de tipo de datos string, y eso es lo que me va a retornar lo que contiene salida, sea la primera parte o sea la segunda parte. Bueno, otro método, que en este caso el método afinar. Este método se hereda de la clase instrumento. Si ustedes se dan cuenta aquí, este método es abstracto, y si yo estoy aplicando herencia de instrumento, necesariamente debo agregarla a la clase, porque es abstracto. Caso contrario, me va a pedir o me va a botar un error el programa. Bueno, sí, afinando, lo único que hace es dar información del instrumento, en este caso el nombre, que estoy leyendo el atributo por medio de las propiedades de lectura, y el sonido que emite este instrumento. Eso es lo único que hace el voy a afinar. Si ustedes nos vamos aquí, nos dice que afinar se ha explicado anteriormente. Eso se explicó en la clase aquí instrumento. Esto es lo único que hace. Esta versión imprime por consola un método print en el sonido típico del instrumento. Nada más, solamente va a imprimir el sonido. Por tal razón le he puesto que me lea el sonido del instrumento y el nombre para identificar de qué instrumento es. Nada más. Asimismo, ¿qué instrumento eres? ¿En qué instrumento eres? Me está pidiendo aquí. Aquí da el significado. Aquí está. Este método lo que hace, describe con detalle el tipo de instrumento del que se trata. En este caso, incluyendo el nombre, sonido y el precio. En el caso de que sea un instrumento de viento, si es de metal o no. Bueno, aquí nos está pidiendo que este método solamente nos muestre información, como ya les expliqué anteriormente, nos muestre información en este caso del instrumento, en este caso está incluido lo que es el nombre, el sonido, el precio, y si es de metal o no, nada más. Bueno, ya con eso damos por terminado lo que es la clase viento. Y el ejercicio el enunciado nos pide que ahora creemos lo que es una clase percusión. La clase percusión desciende de instrumento e implementa la interfaz identificable. Si vamos a la jerarquía de clases, nos damos cuenta que percusión es hija de la clase instrumento. Por tal razón va a heredar de la clase instrumento y se va a implementar lo que es la interfaz, es de caso llamada identificable. Eso es lo primero que debemos darnos cuenta. Nos vamos a percusión. Tengo declarada percusión, está extendiendo de instrumento y a su vez está implementando de identificable, que es la interfaz.
Bueno, en percusión nos